Chicago es una ciudad grandísima. Creo que es la tercera ciudad en tamaño y en población de los Estados Unidos. Nueva York primero, Los Ángeles segundo y me parece que Chicago es la tercera ciudad en tamaño, en población de la nación norteamericana. Cuando era todavía un jovencito, llegué solo a esa ciudad. Iba conduciendo un coche antiguo que me habían regalado. Me lo regaló un amigo sabiendo que necesitaba un medio de transportación. Y viajé de la ciudad de Detroit a Chicago. Llegué a Chicago y comencé a buscar una dirección. Llevaba un plano de la ciudad y me puse a buscar, y me tomó 4 horas encontrar el lugar donde finalmente llegué. En realidad, cuando salí, no sabía a dónde iba porque no conocía la ciudad de Chicago. Así ocurre. A veces vamos a lugares desconocidos. La primera vez que visité Estados Unidos, no conocía ningún sitio, gracias a un amigo que me esperó en la estación de los autobuses y me llevó a su casa. Y de ahí comencé a conocer un poco el territorio, los barrios, el ambiente y la escuela donde fui a estudiar. Una escuela bíblica donde invertí los primeros 4 años de estudio en esa gran nación norteamericana. Muchas veces vamos a un lugar que no conocemos y tenemos que familiarizarnos con ese lugar. Abraham fue a un sitio que Dios le mandó, Dios lo llamó. Y el texto bíblico dice que Abraham fue sin saber a dónde iba. Soy Luis Carballosa. Quiero comentar con vosotros y para vosotros Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 8. Estos versículos nos hablan de la importancia de la fe. Todo el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos tiene que ver con la importancia de la fe. Fe es creer. Creer en Dios. Fe no es dar un salto al vacío. Fe es confiar en Dios. Es importante, querido escuchante, que tú y yo entendamos eso. Fe es confiar en Dios, descansar en Dios, apoyarnos en Dios. Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 8. Dice así el versículo 4: por la fe, Abel fue uno de los
hijos, el segundo hijo de Adán y Eva, el segundo hombre que nació en la tierra. Caín fue su hermano mayor, pero Caín fue un terrible pecador que ofreció un sacrificio a Dios que Dios no aceptó. Dios aceptó el sacrificio de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios da testimonio de la ofrenda de Abel y de la dedicación de Abel, y pone a ese hombre como ejemplo de fe para que tú y yo confiemos en Dios como lo hizo Abel. Versículo 5 habla de otro hombre. Por la fe Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto. Dios lo traspuso y dice que era un hombre que vivió cerca de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Dios lo sacó de la tierra antes del diluvio, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es imprescindible, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe. Esa expresión que le hay significa que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no había llovido nunca en la tierra hasta entonces, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé comenzó a preparar el arca, un barco grande. Nunca había llovido en la tierra, pero Noé lo hizo por fe. Y dice, para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El señor Noé, la señora Noé, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de sus hijos, 8 personas en total se salvaron. Y añade el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe en Dios. Esa fe se tradujo, se convirtió en obediencia a Dios. Y dice allí que salió sin saber a dónde iba, confiando total y completamente en Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo hemos sido llamados para obedecer a Dios, creer en Dios, servir a Dios, seguir a Dios,
seguir su palabra. Te invito a que juntos alcemos nuestros ojos al cielo y confiemos en ese único Dios vivo y verdadero, al cual sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de rebeldía, en un mundo de oscuridad, en un mundo en que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y tú y yo somos llamados a seguir al Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigamos a ese Dios único, vivo y verdadero. Alcemos nuestros ojos al cielo, tú y yo, ahora mismo, para dar gracias a ese Dios santo y todopoderoso. Amén y amén.